¿qué podemos hacer para que la evaluación de competencia pueda ser cada vez más exitosa, ¿no? Yo voy, Carolina ya me presentó, entonces voy a un poco caminar más rápido en esta introducción inicial, solamente para agregar que yo tengo una experiencia profesional grande dentro de organización y también como consultora ya hace 24 años, y este tema de competencias y desempeño es un tema que tengo trabajado hace mucho. Entonces, a mí es un gran placer poder compartir un poco de mis experiencias y también escuchar a ustedes sobre las vivencias que tienen sobre este tema. Un poco empezando con el tema, creo que para que podamos alinear un poco el concepto, para nosotros competencia tiene que ver con cuáles son las características personales, ¿no?, que las personas tienen como conocimientos, habilidades, actitudes, valores, motivaciones, que agregan valor al negocio y que se puede percibir a través de comportamientos que se pueda mirar con los ojos, escuchar con los oídos. Y para mí, la parte más importante de esta definición de lo que es competencia tiene que ver que cuando hablamos de competencias organizacionales, la parte más importante es que lo que vamos a elegir como importante debe necesariamente agregar valor al negocio. Existen muchas características personales que las personas pueden demostrar en sus trabajos, pero cuando estamos trabajando y montando un modelo de evaluación por competencia, quizás la parte más importante es que tenemos que elegir lo que es esencial y que necesariamente va a agregar valor al negocio. Entonces, esto un poco para comenzar, alinear la definición de lo que nosotros vemos como o que es competencia. Claro que este tema sirve para nortear y guiar varios subsistemas de recursos humanos. Entonces, a través de entender cuáles son las principales competencias de una organización, un individuo puede direccionar la selección de gente para la organización, la evaluación de la performance de las personas, toda la parte del desarrollo, la promoción, la recompensa. Entonces, está mucho en el centro de todo lo que es los subsistemas de gerenciamiento de personas, ¿no es cierto? Pero acá en esta nuestra charla, yo voy a enfocar mucho más en la parte de cómo podemos utilizar las competencias para hacer la evaluación de la performance de los individuos de una organización, ¿ok? Y ahí, ¿por qué yo entiendo que las competencias son importantes? Porque nosotros vimos que las organizaciones están sufriendo desafíos muy grandes y todas las organizaciones están buscando alta performance. Y no es posible que una organización tenga alta performance si cada persona no entiende de una manera muy clara lo que es que la organización espera de la persona. Entonces, cuando nosotros podemos montar un modelo de competencia y hacer una evaluación baseada en un modelo de competencia, nosotros logramos hacer con que las personas entiendan perfectamente qué tipo de comportamiento se espera de uno dentro de una organización. Una parte muy importante es que todo eso que vamos a comunicar, que son las expectativas en relación a las personas, debe estar muy conectado con la estrategia de la organización y también con la cultura organizacional. Entonces, cuando nosotros montamos un modelo de competencias, estos elementos están como que dentro de la construcción de este proceso. Una otra parte importante es que muchas veces a través de un modelo de competencia, además de esclarecer las expectativas y de conectar estas expectativas con la estrategia y la cultura de la organización, una otra cosa muy interesante es que se puede incluso diferenciar las expectativas entre diferentes niveles. Entonces, lo que yo espero, por ejemplo, de una persona que es un contribuidor individual en relación a una determinada competencia, no es necesariamente lo mismo que se espera, por ejemplo, de un gerente, de un directivo. Entonces,
a través de un modelo de competencias bien montado, bien armado, es posible que se haga también esta diferenciación. Y una otra cosa que nosotros también creemos es que cuando nosotros utilizamos el modelo de competencias para poder hacer la evaluación de la performance de las personas de la organización, además de aclarar a las personas lo que es esperado en términos de los comportamientos, también tornar claro las expectativas en términos de los resultados, de los logros que las personas necesitan obtener y entregar a la organización, es un punto también bastante importante. ¿Okay? Yo estoy por acá mirando la charla, si ustedes tienen cualquier duda, o yo estoy mirando por acá para que para que podamos interagir, conectar y hablar un poquito también por la charla acá. Muy bien. Como el tema de mi charla hoy tiene que ver con los factores de éxito, yo listé acá 5 factores que me parecen muy importantes cuando nosotros vamos a armar un modelo o una solución de desempeño basado en las competencias. Lo primero que me parece muy importante es que antes de empezar a montar el modelo de competencias para evaluar el desempeño, hay algunas cosas que se necesita tener antes de empezar. Entonces, es muy importante que la organización ya tenga de una forma más estructurada toda la parte de remuneración, entonces la parte de los cargos, la parte de los salarios. Entonces, también que la organización tenga claro cuál es su planeamiento estratégico y que la lideranza ejecutiva de la organización esté comprada o tenga la demanda, que entienda lo cuánto es importante tener un sistema de evaluación con estas características. Entonces, cuando nosotros no tomamos el cuidado debido en relación a estos, podemos decir como si fueran prerequisitos, muchas veces se puede tener problemas a lo largo de la implementación. Entonces, este es el primer factor de éxito. Entonces, entender que hay un conjunto de cosas que ya están listas antes de empezar a implementar un modelo de desempeño basado en competencias. El segundo punto de éxito es que competencia, el punto de partida para armar un modelo, por ejemplo, de competencias, es empezar por la estrategia. Muy importante entender cuál es el contexto del negocio de la organización, cómo está el mercado, cuál es el posicionamiento de la empresa en este mercado, cuáles son los desafíos, cuáles son los dolores que tenemos para poder llegar hasta donde queremos. Cuando digo, por ejemplo, la parte de estrategia, debemos tener más claro cuál es la visión, la misión, los valores de la organización y también, además de entender los desafíos para llegar allá, entender cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los gaps que todavía tenemos para llegar allá. Entonces, porque esto nos ayuda a tener en cuenta cuáles son los comportamientos clave que se conectan a lo que es más importante para llegar a donde queremos llegar como organización. Entonces, siempre para que podamos armar un modelo de competencias, el punto inicial tiene que ser entender la estrategia para la elección de las competencias y comportamientos más esenciales. El tercer punto tiene que ver con cómo podemos involucrar el liderazgo de la organización. A veces, en mi experiencia con este tema, veo que muchas veces las personas piensan que competencia, gestión por competencia, tiene que ver con un tema de recursos humanos y lo que nosotros creemos es que un modelo de competencias, de evaluación por competencias, es algo que pertenece al liderazgo de la organización. Entonces, una manera que tenemos utilizado para poder involucrar el liderazgo desde el inicio del proceso es involucrarlos en el diseño del modelo, invitando a que ellos participen y haciendo como si fuera una co-construcción para que puedan ayudarnos a construir. Esto es muy importante para tenermos no apenas las personas involucradas desde el inicio, pero para que
se sientan como dueños de la herramienta y pueden utilizarla en su día a día. Entonces, este para mí también es un punto muy, muy importante. El cuarto factor de éxito me parece que tiene que ver que cuando nosotros vamos a armar un modelo de evaluación por competencias o que tiene a ver con evaluación de performance, el modelo de competencias, elegir cuáles son las competencias, cuáles son los comportamientos, esto es muy importante, pero cómo que vamos a utilizar este modelo en el día a día, que yo estoy llamando acá de política, que tiene que ver con la dinámica, cómo vamos a utilizar, cómo vamos a poner esto en práctica, planear todo esto también es algo muy, muy importante. El modelo de competencias es solamente una de las partes de la implementación de una evaluación por competencias. Además del modelo, armar cómo se va a utilizar, los papeles, los roles y responsabilidades, todo esto también es algo muy importante. Y el planeamiento de la implementación es otro factor clave. Es muy importante tener el cuidado de planear la ejecución y monitorar la ejecución para hacer los ajustes necesarios a lo largo de la implementación. Y el último punto tiene que ver que, como yo ya lo dije antes, las competencias pueden ser la guía para varios otros subsistemas de recursos humanos, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros estamos implementando el modelo de evaluación por competencia, esto trae inputs para cómo nosotros vamos a establecer las estrategias de desarrollo, cómo vamos a, por ejemplo, definir quién debe ser promovido, quién no debe ser promovido. Entonces, conectar el modelo de evaluación por competencias a los otros subsistemas de recursos humanos es algo que hace con que el modelo tenga vida propia y que se pueda trabajar el gerenciamiento de las personas de una forma integrada. Entonces, esto es muy, muy importante. Un otro punto es que la evaluación de performance, de desempeño y de competencias es algo que debe pasar a lo largo de todo el año. Y a veces también siento que muchas veces las personas piensan que la evaluación de competencias es algo que solamente se pasa en algunos momentos específicos del año, cuando el sistema está abierto para que se hagan las evaluaciones. En realidad, esto tiene que se pasar en el día a día, ¿no es cierto? Y este es un punto muy, muy importante y al final de los siglos, ¿no? En realidad lo que nosotros debemos hacer es solamente completar el ciclo, hacer un resumen, pero para que el modelo sea vivo es necesario que él sea utilizado por los líderes a lo largo de todo el año. Y otro punto importante, como ya lo dije, el punto de partida es la estrategia de la organización. Entonces, si hay un cambio significativo en la estrategia de una organización, es necesario que se pueda revisar el modelo para adecuar aquello que es lo más importante para la empresa. ¿Okay? Entonces, dar vida al proceso también tiene que ver con pensar que hay un monitoramiento y ajustes que son necesarios a lo largo del camino. Acá yo estoy algunos tips de qué debemos considerar cuando estamos construyendo un modelo. Entonces, yo les comenté que tenemos el modelo, la construcción, la política y la implementación. Entonces, voy a dar algunos tips para cada una de estas tres etapas, ¿ok? Muy bien, lo primero es que yo ya he visto algunos modelos de competencias que hay un montón de competencias, como 20 competencias, y mismo dentro de las 20 competencias, 2 o 3 otros comportamientos. Entonces, un tip muy importante acá es tener un limitar a un número menor de competencias un determinado modelo. Acá nosotros siempre tenemos como guía tener unas 7 competencias como el máximo para que se pueda tener un modelo fácil de se utilizar en el día a día. Entonces, limitar el número de competencias es un tip bastante importante cuando se construye el modelo. El segundo punto importante es que tenemos que adecuar
el tipo de avaliación que vamos a hacer, la maturidad de la organización, a la madurez de la organización, ¿cierto? Especialmente, por ejemplo, si una organización está empezando y va a hacerlo por la primera vez, debemos empezar de una forma más sencilla, por ejemplo, de hacer con que la persona haga su autoevaluación y el gerente haga también la evaluación de la persona, pero no empezar con 180 grados, 360, que puede empezar como algo muy complejo para la organización. Entonces, no hay una cosa que está cierta y otra que está errada, pero entender el nivel de madurez de la organización es muy importante para que se pueda identificar el modelo más importante, ¿no? más adecuado a la organización. Otra cosa importante que está relacionada al primero, que tiene que ver con el límite de número de competencias, es mejor que no sea perfecto, pero que se esté enfocado en lo que es esencial. A veces cuando queremos algo muy perfecto, esto no se logra fácil de se utilizar en el día a día. Imaginemos, por ejemplo, que nosotros tenemos un modelo de competencias que tiene un conjunto de 30 comportamientos que deben ser avaliados. Y si nosotros nos colocamos en el lugar del líder, que por ejemplo tiene 20 personas que reportan a él directamente, por más que la persona esté interesada y esté involucrada en el proceso, cuando él empieza a hacer la evaluación, en la primera va a tener una gran calidad de la evaluación, pero a la medida que va a tener que llenar 34 evaluaciones para 20 personas, la adhesión al proceso puede caer y también la calidad de la información puede caer también. Entonces, por esto, hacerlo más pequeño, pero más conectado a lo que es esencial para el negocio, es algo realmente muy, muy importante. Entonces, otra cosa que nosotros también recomendamos es que al estructurar el modelo de evaluación de competencias, que se pueda diferenciar los comportamientos entre los niveles. Entonces, si por ejemplo, una competencia organizacional que se elige es la atención al cliente, la manera como vamos a describir los comportamientos para un contribuidor individual es muy diferente de la manera como vamos a describir aquel mismo comportamiento para un nivel de directivos, por ejemplo. Entonces, hacer esta diferenciación es muy importante porque muchas veces las personas no logran entender las diferencias de expectativas que se esperan de los diferentes roles. Entonces, cuando se usa este modelo de esta forma más diferenciada, se ayuda a aclarar las expectativas de comportamiento. Otro tip importante es definir la escala del modelo. Entonces, utilizar una escala de 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos. Entonces, esto es muy importante tener clareza de esto antes de empezar a desarrollar todo el modelo. Y también no se puede olvidar que si nosotros vamos a utilizar un sistema para hacer la evaluación, necesitamos entender cuáles son las funcionalidades del sistema antes de pensar en el modelo, para que se pueda conectar. De nada adelanta montar un modelo de competencias si no llevamos en consideración cuáles son las funcionalidades que el sistema puede proveer a las personas, ¿no es cierto? Entonces, si yo ya tengo un modelo, buscar un sistema que posibilite todas las funcionalidades que pensamos es importante, y al revés también es algo muy, muy importante. Entonces, como les decía, es importante pensar siempre de una forma sistémica. Cuando vamos a pensar la dinámica, ok, ya tenemos el modelo, ya sabemos cuáles son las competencias esenciales para el negocio, ya tenemos, por ejemplo, los comportamientos descritos por nivel, entonces ya tenemos el modelo armado, cómo vamos a avaliar, qué escala vamos a utilizar, ya tenemos todo listo. Necesitamos empezar a pensar cómo armar todo eso, cómo vamos a hacerlo
conectar a lo largo a la dinámica de utilización del modelo. Y un tip muy importante cuando estamos empezando un nuevo proceso es hacer lo que nosotros llamamos de un piloto, que es un trial, ¿no? Entonces, empezamos, comunicamos el modelo y después de un tiempo de treino, vamos a decir así, hacemos un proceso de evaluación completo para que se pueda, es completo en su proceso, pero no vale la nota, vamos a decir así, no está, el resultado no se va a llevar en consideración. El resultado en realidad es para que se haga una prueba si todas las cosas están funcionando de la manera como pensábamos. Y esto es muy importante para que se pueda aclarar las dudas que las personas tienen sobre cómo utilizar el modelo y mismo para se poder hacer una adecuación y ajustes en el propio descripción del comportamiento, que a veces a medida que se pone a prueba, se percibe que hay mejorías que se pueden agregar. Entonces, hacer siempre un piloto, un test, un trial, es algo que nosotros recomendamos mucho cuando se empieza un nuevo proceso de este tipo. Hay varias etapas cuando uno empieza la utilización del modelo. Entonces, por ejemplo, la comunicación, que las personas entiendan de una forma clara qué es esperado, y después que ya conocen, va a llegar un momento donde las personas van a tener que hacer la evaluación, después dar el feedback. Entonces, hay un punto de las etapas del ciclo de gerenciamiento de personas que me parece importante, es que nosotros utilizamos acá, que es obtener antes de la etapa del feedback, lo que nosotros llamamos de una etapa de consenso. ¿Y qué es esto? Es cuando terminamos que todos los líderes hicieron la evaluación de las personas, tenemos las informaciones todas listas en el sistema, que antes de empezar la etapa de dar a las personas los feedbacks sobre cómo fueron las evaluaciones, que se pueda alinear las expectativas, las perspectivas de los líderes sobre las personas. Acá en Brasil nosotros llamamos que son de comités para calibrar la evaluación. Y esto se muestra algo muy interesante, porque a veces nosotros vemos que algunos líderes tienen algunos criterios de evaluación menos rigurosos y otros líderes con criterios de evaluación muy rigurosos. Entonces, lo que esto permite es un poco crear un balance y un equilibrio para que cuando llegue el momento de dar el feedback a las personas, que no estamos hablando de que un líder, no estamos, por ejemplo, compartiendo la percepción de un líder solamente, pero estamos equilibrando para que el feedback represente lo que el liderazgo de las personas piensan y no solamente la opinión de un único líder. Esto es muy interesante y porque es una forma de trabajar el equilibrio de las perspectivas del liderazgo de una forma on the job. Entonces, no estamos tratando de un caso, de un estudio de caso, pero estamos hablando de las personas que todos conocen. Entonces, yo súper recomiendo que cuando se implemente un modelo, especialmente en las primeras rondas del modelo, que se pueda acrescentar esta etapa de consenso de liderazgo antes que se empiecen los feedbacks a las personas. Y otra cosa que me parece interesante, quizás no en el primer ciclo del modelo, la primera ronda del modelo, pero a medida que nosotros vamos avanzando y ya vamos percibiendo que las personas dominan el modelo, que ya saben cómo utilizar, es interesante pensar que se puede agregar al modelo a la atribución de pesos en las competencias o pesos en los niveles. Entonces, si por ejemplo
yo percibo que hay una competencia que va a ser muy crucial y es más impactante y más importante para la estrategia de la organización, yo puedo agregar un peso diferenciado para aquella competencia y quizás até pesos por nivel, para que se pueda tornar más claro la importancia relativa, muchas veces, que se puede tener de una competencia en relación a la otra. Entonces, esos son algunos tips para pensar cómo armar la utilización del modelo en la práctica, vamos a decir así. ¿Ok? Sobre la implementación, yo pienso que una cosa muy importante acá es que cuando se va a implementar un nuevo modelo, es hacer un plan de comunicación amplio. Es muy importante que las personas puedan entender cómo funciona el modelo, para qué existe el modelo, cuáles son las consecuencias de utilizar el modelo. Entonces, hacer este plan de comunicación de una forma amplia es algo que me parece muy, muy, muy importante. Una otra cosa que a veces puede pasar es que muchas veces estamos apoyando a la organización a la implementación de un modelo que es la primera vez la organización no tenía ningún otro modelo que utilizaban antes. Esto sí puede pasar, pero a veces lo que pasa es que la organización está cambiando el modelo. Y una cosa que es muy importante es si la organización ya tenía un otro modelo antes. Es muy importante terminar el ciclo con el modelo anterior para que no haga confusión entre lo que se hacía antes y lo que se está intentando empezar ahora. ¿Okay? Entonces, por esto, marcar muy bien el inicio y el final de cada ciclo es muy importante, y cuando se empieza el nuevo ciclo, hacer un plan bastante claro de comunicación de lo que es nuevo, de lo que es que cambia, por qué cambia y cuáles son los beneficios. Entonces, esto es algo que me parece muy, muy importante. Y después hay que entrenar a las personas para cada etapa del ciclo, ¿no es cierto? Entonces, empezamos, comunicamos. Cuando llega el momento de empezar el proceso de evaluación, es muy importante que se pueda enseñar a las personas cómo evaluar. No es algo que puede parecer normal, pero muchas veces las personas tienen dudas de cómo hacer. Entonces, entrenar a las personas muy cerca del momento donde van a evaluar es bastante importante. Si después de la evaluación vamos a hacer lo que nosotros llamamos de la calibración, es importante que se pueda entrenar los líderes en cómo hacer la calibración. Cuando llega el momento del feedback, relembrar a las personas los puntos esenciales del feedback. Entonces, entrenar, recordar. Lo mismo con la construcción de los planes de desarrollo individuales. A veces veo que los líderes quieren construir los planes. Los planes son de las personas, no son del líder. Entonces, enseñar a las personas cómo hacer esto de una forma práctica es bastante importante, y reforzar que la evaluación del desempeño de la persona debe seguir a lo largo de todo el año. Yo tengo visto cada vez más algunos sistemas que están trabajando la funcionalidad de poder formalizar los feedbacks a lo largo de todo el año, para que se pueda garantizar que esto no sea algo que solamente se pasa a lo largo, en el momento específico del ciclo de gente, pero que se pasa a lo largo de todo el año, ¿no? Entonces, si estamos también buscando sistemas que puedan ayudar, buscar estas funcionalidades que traen más realidad y que traen la gestión de las competencias y de la performance de las personas para el día a día, es algo que me parece muy, muy, muy importante. Algunas de las principales dificultades que veo que las personas tienen. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a armar un entrenamiento para enseñar a las personas a hacer la evaluación, acá están cosas muy importantes que se debe tratar en estos entrenamientos. Muchas veces las personas no saben utilizar las escalas.
muchas veces las personas tienen modelos mentales que están muy ligados a la manera como nosotros somos evaluados en la escuela, ¿no es cierto? Entonces, lo que muchas veces buscan es siempre la nota más alta. Y en realidad muchas veces las escalas que nosotros utilizamos no tienen que ver con la nota alta. Muchas veces son escalas que tienen a ver con frecuencia. Entonces, trabajar muy fuertemente con las personas cómo utilizar las escalas. En realidad, lo que significa cada parte de la escala. Esto es algo muy, muy importante. Ayudar a las personas a lograr conectar los comportamientos del día a día con el modelo que armamos de competencias. Entonces, esto muchas veces las personas sienten dificultades. Este es el otro punto importante de considerar cuando vamos a entrenar a las personas. A veces no se recuerdan, muchas veces tienen que evaluar, cerrar un ciclo de evaluación de desempeño de 6 meses, de 12 meses. Y muchas veces las personas no se recuerdan de lo que pasó. Entonces, poder ayudar a que las personas puedan registrar algunos puntos importantes para entender la frecuencia de la demostración de determinados comportamientos, esto es algo que también me parece muy importante de ayudar a la que las personas puedan recordar. Pensar en herramientas para que recuerden y sean justas en su evaluación. A veces también otra dificultad es que se focan toda su evaluación a lo que es más recién y ahí lo que más impactó también, se impactó positivamente, evalúan positivamente, se impactó negativamente, evalúan negativamente y muchas veces se olvidan de todo un montón de otras situaciones que se pasaron un poco más en el inicio del periodo, no llevan esto en consideración y por lo tanto muchas veces no tienen un proceso de evaluación más justo, ¿no es cierto? Entonces, ayudar a aclarar un poco de algunas trampas que muchas veces podemos tener en el proceso es importante para que las personas puedan hacer una autoevaluación y una evaluación de la otra persona, cuando decimos una evaluación, por ejemplo, de gerente a su colaborador. Esto es muy importante, aclarar las dificultades y las trampas que podemos tener a lo largo de la evaluación de competencias. Y una otra cosa que es común y que sí se puede pasar es que se necesita ayudar a las personas a cómo manejar esto, es que muchas veces las percepciones de los colaboradores están muy distantes de la percepción del gerente. Entonces, cuando esto pasa, muy probablemente lo que está pasando es que el gerente no está comunicando de la manera como debería comunicarlo, ¿cierto? Con la frecuencia, con la clareza. Entonces, si no está ofreciendo feedback a lo largo del ciclo, muchas veces espera solamente el término del ciclo para poder hacer la conversa de feedback. Entonces, es muy importante porque en realidad al final del ciclo nosotros queremos que todos sean exitosos. Entonces, si las expectativas están claras al inicio y se puede a lo largo de todo el año, por ejemplo, ofrecer feedback, hacer cambios, ¿no? Sugerir cambios que son necesarios, al final del ciclo las personas estarán mucho más exitosas y nosotros vamos a lograr lo que mostraba en los slides iniciales, que tiene que ver con la alta performance. La alta performance se hace en el día a día. La alta performance no se hace solamente al final del ciclo de evaluación de desempeño, ¿cierto? Entonces, este es un punto importante acá.